El vídeo tenía una duración de 17 segundos. Debo haberlo visto 200 veces esa primera noche, sentado solo en mi apartamento en Boise, Idaho. La luz azul de la pantalla de mi teléfono, lo único que ilumina la habitación. Mi hija, Josephine, que ahora tiene 12 años, estaba firmando directamente a la cámara. Sus manos se movían con una fluidez que no reconocí, formando palabras y frases que al principio no tenían sentido para mí. Entonces entendí lo que decía y todo mi cuerpo se quedó frío. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Webb Sunderland. Tengo 44 años. Trabajo como maquinista en una planta de fabricación en las afueras de Boise y gano $23 por hora y vivo en un apartamento de una habitación que cuesta demasiado para lo que es. Hace 5 años, tenía una casa, una familia, una hija que me llamaba papá en el único idioma que conocía. Ahora tengo un teléfono lleno de recuerdos y un vídeo que está a punto de cambiarlo todo. Déjame retroceder. Josefina nació sorda. Completamente, profundamente sordo. El resultado de una condición genética que ni mi exesposa Ranata ni yo sabíamos que teníamos. Nos enteramos cuando tenía 14 meses. Cuando no respondía a los sonidos como lo hacían otros bebés. El diagnóstico afectó duramente a Ranata. Más fuerte de lo que me golpeó. Creo que ella venía de una familia que valoraba la perfección, que veía la discapacidad como algo que había que arreglar o esconder. Su madre, una mujer llamada Opelene, a quien desprecié desde el momento en que la conocí, sugirió que internáramos a Josephine en una institución. Ella nunca será normal, dijo Opelene. ¿Por qué os torturáis? Le dije que saliera de mi casa y no volviera nunca. Pero Ranata escuchó esas palabras de manera diferente a mí. Ella no los veía como crueles. Ella los vio como prácticos. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Me lancé a aprender el lenguaje de señas. Pasé todas las noches después del trabajo estudiando ASL, practicando con vídeos y contratando tutores cuando podía pagarlos. Cuando Josephine tenía 3 años, ya podía mantener conversaciones completas con ella. Cuando tenía 5 años, yo ya hablaba el idioma con fluidez. Ranata nunca aprendió. Ella lo intentó al principio. Tomó una clase, compró algunos libros, pero se dio por vencida después de unos meses. Dijo que era demasiado difícil. Dijo que Josefina simplemente tendría que aprender a leer los labios y hablar como una persona normal. Ella no está rota. Se lo dije una vez. Ella no necesita ser arreglada. Ranata me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero, lo cual en cierto modo era así. El matrimonio se desmoronó poco a poco y luego de repente. En 2019 éramos desconocidos viviendo en la misma casa. Ranata había comenzado a pasar más tiempo con su madre, absorbiendo el veneno de Opelene, mirando a nuestra hija con algo que no era exactamente amor ni exactamente odio, sino algo intermedio. Ella pidió el divorcio en marzo de ese año. Quiero la custodia completa, dijo. Josephine necesita estabilidad, un verdadero hogar, no un padre que trabaja 60 horas a la semana y llega a casa oliendo a aceite de máquina. Ni siquiera sabes hablarle, Ranata. Aprenderé. Además, empieza en esa escuela especial en otoño. Le enseñarán todo lo que necesita. La escuela especial, un programa residencial en Oregón que Opelene había encontrado, prometía enseñar a los niños sordos a integrarse en la sociedad oyente. Lo investigué. Los métodos eran anticuados, casi abusivos. Desalentaban el lenguaje de señas, obligaban a los niños a concentrarse en la lectura de labios y el habla oral. Los castigaban por usar las manos para comunicarse. Luché por la custodia, luché con todas mis fuerzas, pero Ranata tenía el dinero de su madre, abogados que no podía pagar, un juez que revisó mi horario de trabajo y mi pequeño apartamento, y decidió que el amor de una madre era más importante que un padre que realmente pudiera comunicarse con su hija. Perdí la custodia completa a manos de Ranata. Derechos de visita para mí cada 2 fines de semana, supervisados. La última vez que vi a Josephine en persona,
Tenía 7 años. Lloraba, hacía señas tan rápido que apenas podía seguirle el ritmo. «Papá, no dejes que se lleven». Yo. «Papá, por favor». La abracé fuerte y le prometí que arreglaría esto. Prometí que encontraría la manera. Entonces el abogado de Ranata la apartó y eso fue todo. 3 meses después, Ranata se mudó a Oregón, cambió su número de teléfono, dejó de responder a mis correos electrónicos, me bloqueó en todas las plataformas. Desapareció con mi hija y no pude hacer nada. Durante 5 años, no supe nada. 5 años preguntándome si Josephine estaba bien. 5 años imaginando lo peor. 5 años despertándome en mitad de la noche, buscando a una niña que no estaba allí. Entonces, hace 3 semanas, recibí un mensaje de vídeo de un número desconocido. 17 segundos de mi hija, ahora de 12 años, iniciando sesión en la cámara de su teléfono. Lo vi una vez y no entendí. Lo vi 2 veces y empecé a temblar. Lo vi una tercera vez y me di cuenta de que todo lo que creía saber estaba mal. El vídeo comenzaba de forma sencilla. Josephine estaba sentada en lo que parecía una habitación, paredes lisas, una ventana detrás de ella, nada distintivo. Había crecido mucho en 5 años, más alta, su rostro más definido, su cabello castaño rojizo más largo de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos marrones profundos que me habían mirado con tanta confianza cuando era pequeña. Levantó las manos y comenzó a hacer señas. «Papá, te recuerdo. Sé que intentaste salvarme. Me dijeron que ya no me querías, pero nunca les creí. Se me cortó la respiración». Ella recordaba. Después de 5 años de las mentiras que Ranata le había estado contando, aún recordaba. Pero entonces el mensaje cambió. «Mamá no sabe que estoy enviando esto. Cree que olvidé cómo hacer señas. Finjo en la escuela. Finjo en todas partes, pero practico sola por la noche para no olvidarte». Mis ojos se nublaron por las lágrimas. Esta niña brillante, había estado ocultando su idioma durante 5 años solo para aferrarse a mí. Entonces llegó la parte que me hizo temblar las manos. «Papá, necesito decirte algo importante. Algo que vi. Mamá y la abuela creen que no entiendo porque soy sorda. Hablan delante de mí como si fuera muebles, pero ahora puedo leer los labios. Y los vi hablando del dinero. El dinero del incendio. El dinero del incendio. ¿Qué incendio? Quemaron la vieja casa de la abuela para pagar el seguro. Vi los papeles. Vi al novio de mamá ayudarlos. Se llama Carver. Es malo, papá. A veces me lastima cuando mamá no ve. Por favor, ven a buscarme. Por favor». El vídeo terminó. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi hija de 12 años me acababa de decir que su madre y su abuela habían provocado un incendio para pagar el seguro. Que lo había presenciado, o al menos había visto pruebas, que alguien llamado Carver la estaba maltratando, y que lo había hecho todo en lenguaje de señas, un idioma que creían que había olvidado, un idioma que creían que la hacía invisible. Esto no era posible. Una niña no podía saber estas cosas, no podía entender el fraude de seguros, ni los incendios provocados, ni nada de eso, a menos que dijera la verdad. Volví a ver el vídeo, observé sus manos, su rostro, sus ojos, buscando cualquier señal de que mentía, de que se trataba de algún tipo de truco o malentendido. No vi nada. Lo que vi fue miedo. Miedo real, genuino. El miedo de una niña que no tenía a nadie más a quien recurrir. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera verificar lo que veía, que pudiera confirmar que la seña que usaba significaba lo que yo creía que significaba. Alguien con credenciales, con autoridad, alguien cuya palabra tuviera peso si esto llegaba a juicio. A la mañana siguiente, llamé a la Universidad Estatal de Boise y pedí hablar con alguien de su departamento de lengua de señas. La doctora Lacey Everton me devolvió la llamada 2 horas después. Era profesora de estudio sobre sordera, llevaba más de 20 años enseñando ASL,
Había escrito libros y publicado artículos, y era considerada una de las principales expertas en el campo. Señor Sunderland, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito que vea un vídeo. Es mi hija. Es sorda y me envió un mensaje en lengua de señas, y necesito asegurarme de que lo entiendo correctamente. ¿Es por un asunto legal? Dudé. Podría ser. Entonces debería saber que puedo brindar testimonio pericial si es necesario. Mis tarifas son razonables. No me importa el costo. Solo necesito saber la verdad. Nos reunimos en su oficina esa tarde, una pequeña sala en el edificio de educación llena de libros y carteles sobre la cultura sorda. La doctora Everton tenía unos 50 años, cabello canoso y ojos amables detrás de gafas de montura metálica. Le di mi teléfono. Míralo, le dije. Por favor. Ella pulsó play. Observé su rostro mientras veía el vídeo. Vi cómo su expresión cambiaba del interés profesional a la confusión, a algo que no pude identificar. Lo volvió a ver. Luego colgó el teléfono y me miró. Señor Sunderland, ¿de dónde sacó esto? Mi hija me lo envió hace 3 días. ¿Cuántos años tiene? 12. La doctora Everton guardó silencio durante un largo rato. La lengua de señas en este vídeo es fluida. Fluida a nivel nativo. Quien le enseñó a su hija ASL hizo un trabajo excepcional. Le enseñé antes del divorcio. No la ha visto en 5 años. Su madre se la llevaron. Cortaron todo contacto. El doctor Everton volvió a contestar el teléfono. Mire el vídeo por 3ª vez. Señor Sunderland, ¿entiende lo que describe su hija? Dice que su madre provocó un incendio, que alguien la está lastimando. Sí, pero hay más que eso. Señaló la pantalla. Estas señales, estas frases sobre ver documentos y comprender conceptos legales como fraude de seguros. La mayoría de los niños de 12 años no tendrían este vocabulario. La mayoría de los adultos no. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su hija es excepcionalmente inteligente y ha estado expuesta a información mucho más allá de su edad. ¿O se quedó en silencio? ¿O qué? ¿O no es ella quien compuso este mensaje? La miré fijamente. ¿Cree que alguien más lo escribió, que la hizo memorizarlo? No sé qué pensar, pero el nivel de sofisticación aquí es notable, casi imposible para una niña de su edad. El doctor Everton se puso de pie. Necesito mostrarle esto a alguien más, a un colega que se especialice en lingüística forense. ¿Es? ¿Te parece bien? Sí, cueste lo que cueste. Hizo una llamada. 20 minutos después, un hombre llamado Dr. Rubén Estrada entró en la consulta. Era más joven que el Dr. Everton, quizá de unos 40 años, con una expresión intensa y movimientos rápidos. Le mostró el vídeo. Lo vio una vez, luego otra y luego una tercera. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. ¿De dónde salió esto? Su hija, la doctora Everton, dijo, tiene 12 años. El doctor Estrada negó con la cabeza lentamente. Eso no es posible. ¿Qué quiere decir? Las estructuras gramaticales que usa aquí, la forma en que construye estas frases sobre fraude de seguros, pruebas y culpabilidad legal, no es como un niño firma. Ni siquiera es como la mayoría de los adultos firman. Me miró. Señor Sunderland. Su hija es un prodigio lingüístico como nunca antes había visto, o tiene acceso a información que alguien desesperadamente no quiere que nadie sepa. ¿Por qué eso lo pondría pálido? Doctor Estrada y el doctor Everton intercambiaron una mirada. Porque, dijo lentamente el doctor Estrada, si lo que dice es cierto, entonces no es solo testigo de un crimen. Ella es evidencia de uno. Y quien cometió ese crimen eventualmente se dará cuenta de que ella lo sabe. Se me heló la sangre. Ella está en peligro. Si esto es real, sí. El doctor Estrada cogió mi teléfono. Necesitamos llamar a la policía ahora mismo. El departamento de policía de Boise no estaba equipado para manejar esto. Esto no es una crítica.
Fueron serviciales, profesionales y tomaron mi declaración en serio. Pero lo que Josephine había descrito involucraba posibles incendios provocados, fraude de seguros, abuso infantil y posiblemente más crímenes que se extendían a lo largo de las fronteras estatales y que requerían recursos que iban más allá de lo que un departamento local podía proporcionar. La detective Alma Víquez fue quien hizo la llamada. Señor Sunderland, voy a ponerme en contacto con el FBI. Este es territorio federal. Fraude de seguros a través de las fronteras estatales, posible fraude electrónico, poner en peligro a menores. Ellos tienen jurisdicción. ¿Cuánto tiempo llevará? No lo sé, pero te prometo que vamos a tomar esto en serio. Quería gritar. Mi hija estaba en peligro y el sistema me pedía que esperara, pero no tenía otra opción. 3 días después, 2 agentes del FBI aparecieron en mi apartamento. Agente especial Miriam Soullis y agente especial Donovan Krebs. Fueron serios, profesionales y muy interesados en el vídeo. Señor Sunderland, nos hemos puesto en contacto con nuestra oficina de campo en Oregón. El agente Soullis dijo: hemos realizado una investigación preliminar sobre las personas que mencionó su hija. ¿Qué encontraron? Ella abrió una carpeta. Opelene Chess, su ex-suegra, era dueña de una propiedad en el condado rural Lane, Oregón. La casa se quemó en diciembre de 2021. El pago del seguro fue de $1,44 millones. Me sentí enfermo. Josefina dijo que lo quemaron deliberadamente. Eso es lo que estamos investigando. Se determinó que el incendio original fue un fallo eléctrico accidental, pero la declaración de su hija plantea preguntas. ¿Qué pasa con Carver? El hombre que, según ella, la estaba lastimando. El agente Krebs tomó el control. Carver Romo. Él lleva viviendo con su exesposa aproximadamente 2 años. Tiene antecedentes. Nada violento, más bien pequeños fraudes y robos. Pero el patrón sugiere un patrón de escalada. Los hombres como Carver no empiezan con niños, señor Sunderland. Se van abriendo camino hasta allí. Si tu hija dice la verdad, entonces es que ya lleva tiempo preparándose para ello. Quería encontrar a este hombre. Quería conducir hasta Oregón y hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero el agente Soullis debe haber leído mi cara. Señor Sunderland, déjenos encargarnos de esto. Si interfieres podrías poner en peligro el caso. Y lo que es más importante, podrías poner a Josephine en mayor riesgo. Ella ya está en riesgo. Lo sabemos. Y nos movemos tan rápido como podemos. Tardó 2 semanas. 2 semanas de espera, caminando de un lado a otro y apenas durmiendo. 2 semanas viendo ese vídeo una y otra vez, estudiando el rostro de mi hija, tratando de enviar su fuerza a través de las millas. Entonces llamó el agente Soullis. Ejecutaremos una orden judicial mañana por la mañana. La Policía Estatal de Oregón ayudará. Nos gustaría que estuvieras disponible en caso de que Josephine necesite una cara familiar. Conduje durante la noche durante 13 horas desde Boise hasta el pequeño pueblo de Oregón donde Renata se había estado escondiendo con mi hija. Llegué al amanecer, aparqué en el punto de encuentro designado y esperé. A las 6:47 de la mañana, vi un convoy de vehículos policiales pasar junto a mí en dirección a una casa que nunca había visto. A las 7:12 de la mañana, recibí un mensaje de texto del agente Soullis. Josefina está a salvo. Ella está preguntando por ti. Conduje hasta el área de preparación tan rápido que probablemente violé una docena de leyes de tránsito. Habían establecido un puesto de mando en el estacionamiento de una iglesia, a 1 milla de la casa. Coches de policía por todas partes, agentes moviéndose con determinación y de pie cerca de una ambulancia envuelta en una manta, con aspecto más pequeño de lo que recordaba. Josefina. Salí de mi camioneta antes de que se detuviera por completo. Ella me vio venir. Sus ojos se abrieron de par en par y entonces ella corrió hacia mí y yo corrí hacia ella y chocamos en algún lugar en el medio. Sostuve a mi hija en brazos por primera vez en 5 años. Ella temblaba, lloraba, sus manos se movían contra mi espalda,
haciendo señas aunque no podía ver las palabras. Me aparté lo suficiente para poder mirarla a la cara. «Estoy aquí», señalé. «Estoy aquí. Estás a salvo ahora». «Sabía que vendrías», respondió ella en señal de respuesta. «Sabía que todavía me amabas. Siempre, 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 siempre». Estábamos allí en ese estacionamiento, rodeados de policías y agentes del FBI y caos, y nada de eso importaba. Mi hija estaba en mis brazos. Todo lo demás podía esperar. Los arrestos se produjeron rápidamente. Ranata fue detenida en la casa, todavía en bata de baño, gritando sobre sus derechos y sus abogados, y como todo era un malentendido. Opelene fue arrestada en su apartamento en Eugene una hora después. Carver Blunt intentó correr y logró avanzar aproximadamente 3 cuadras antes de que un policía estatal lo derribara contra un seto. Los 3 fueron acusados de múltiples delitos graves. Incendio provocado, fraude de seguros, fraude electrónico y, para Carver, 3 cargos de abuso infantil. La investigación reveló todo lo que Josephine había descrito y más. El incendio en la propiedad de Opelene había sido provocado deliberadamente. Se utilizó un acelerante y se vertió gasolina en el sótano y a lo largo de las paredes del primer piso. La investigación original no lo había detectado porque el incendio había sido demasiado minucioso, pero con una mirada nueva y el testimonio de Josephine apuntando en la dirección correcta, el equipo forense encontró evidencia que se había pasado por alto. La compañía de seguros había pagado 1,4 millones. Dinero que Opelene, Ranata y Carver se habían repartido entre ellos. Dinero que habían utilizado para comprar coches, tomar vacaciones, financiar un estilo de vida construido sobre cenizas y mentiras, y Josephine lo había visto todo. No porque se lo dijeron, sino porque asumieron que ella no podía entenderlo. Hablaban delante de mí como si fuera un mueble, me dijo después, cuando nos habíamos reunido como es debido, después de los trabajadores sociales y los psicólogos y las interminables entrevistas. Pensaron que porque era sordo, era estúpido. No sabían que podía leer los labios. ¿Cómo aprendiste? La escuela a la que me envió mi mamá. Nos obligaron a Lipre en lugar de firmar. Al principio lo odié, pero luego me di cuenta de que era un superpoder. Podía entender a la gente que no quería que yo entendiera. Mi brillante y resiliente hija había convertido su opresión en un arma. ¿El fuego? Le pregunté suavemente. ¿Qué viste? Vi papeles en el escritorio de mi abuela, formularios de seguro y una carta de Carver sobre algo llamado acelerante. En ese momento no sabía qué significaba, pero recordé la palabra. Y los vi celebrar después cuando llegó el dinero. Mamá se estaba riendo. Ella dijo que se habían salido con la suya. ¿Y Carver? ¿Qué te hizo? Josefina permaneció en silencio durante un largo rato. Él me golpeó. Finalmente firmó cuando mamá no estaba mirando. Dijo que era una carga. Dijo que tenía suerte de que alguien me soportara. Quería que Carver fuera sincero y le hiciera entender lo que era realmente una carga. Pero él estaba detenido en espera de juicio y mi hija me necesitaba más de lo que yo necesitaba venganza. ¿Por qué no se lo dijiste a alguien, a un profesor? ¿Un consejero? Lo intenté una vez, pero se lo dijeron a mamá y ella dijo que lo estaba inventando para llamar la atención. Después de eso, nadie me creyó. Ella hizo una pausa. Entonces esperé y practiqué las señas por la noche para no olvidarlo. Y cuando finalmente conseguí un teléfono, te envié el vídeo. ¿Cómo conseguiste un teléfono? Se lo robé a Carver. Un día lo dejó en el mostrador y lo tomé y lo escondí en mi habitación. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Pensó que lo había perdido. Nunca sospechaste de mí. Eso fue peligroso, Josephine. Lo sé, pero tenía que intentarlo. Fuiste el único que realmente me vio, papá. El único que aprendió mi idioma. Sabía que si alguien lo entendería, esa persona serías tú. La atraje hacia otro abrazo. Ella había llevado esa carga durante años, había reunido pruebas, había aprendido a usar Lipre, había robado un teléfono,
Había compuesto un mensaje que derribaría toda una conspiración criminal, todo porque creía en mí. No iba a decepcionarla. Los juicios duraron la mayor parte del año siguiente. Carver Bland fue el primero. Intentó llegar a un acuerdo con la fiscalía, intentó culpar de todo a Opelene y Ranata, pero la evidencia era abrumadora. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos en menos de 4 horas. 12 años de prisión federal por fraude de seguros y fraude electrónico. Se añadirán 8 años de prisión por maltrato infantil, que deberán cumplirse consecutivamente. Tendría casi 70 años cuando saliera. Esperaba que cada día de esos 20 años se sintiera como una vida entera. El siguiente fue Opelene. Ella lo intentó. La defensa de la anciana confundida alegó que no entendía lo que hacían Carver y Ranata y que ella también era una víctima. El jurado no le creyó. 15 años. A su edad, probablemente moriría en prisión. No sentí nada cuando se dictó el veredicto. Sin satisfacción, sin alivio, solo vacío. Esta mujer miró a mi hija sorda y vio algo roto, algo que debía desecharse. Ella había ayudado a robar 5 años de la vida de Josefina. 15 años no parecían suficientes. El juicio de Ranata fue el más difícil de ver. Ella había sido mi esposa, la madre de mi hijo, y ahora estaba sentada en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos que podrían enviarla a la cárcel durante décadas. Su abogado lo intentó todo. Culpó a Opelene de planear el plan. Culpó a Carver por el abuso. Retrató a Ranata como una víctima de las circunstancias. Una madre que había cometido errores pero nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Josefina testificó. No me permitieron entrar a la sala del tribunal durante su testimonio, pero vi las grabaciones después. Mi hija, que ahora tiene 13 años, sentada en el estrado de los testigos, con un intérprete de ASL a su lado, contándole al mundo lo que había visto, oído y soportado. Ella era tranquila, precisa, devastadora. Ella describió las conversaciones que había leído en sus labios. Los documentos que había visto, la forma en que Carver la había lastimado y la forma en que Ranata había mirado para otro lado. Cuando el abogado defensor intentó insinuar que Josephine estaba confundida, que había entendido mal lo que vio, ella lo calló con una sola frase. «Soy sorda», dijo por señas mientras el intérprete hablaba por ella. «No soy tonto y lo recuerdo todo». Ranata fue condenado a 18 años por todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, ella me miró por primera vez desde que comenzó el juicio. Esperaba ver ira, odio y culpa. En cambio, vi algo así como un reconocimiento, como si finalmente estuviera viendo las consecuencias de cada elección que había hecho. No aparté la mirada, no me inmuté, simplemente sostuve su mirada hasta que los alguaciles la sacaron. «Adiós, Ranata». Josephine volvió a casa conmigo, no al estrecho apartamento en el que había estado viviendo, sino a una casa real, un lugar de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo de Boise, con un patio trasero, un porche y espacio para que un adolescente creciera. Utilicé cada centavo que había ahorrado, más un pequeño acuerdo de una demanda civil contra el patrimonio de Opelene. No era mucho, pero era nuestro. El ajuste no fue fácil. 5 años es mucho tiempo. Josephine había crecido sin mí, había desarrollado hábitos y rutinas que yo no reconocía. Al principio ella se mostró retraída, insegura, como si estuviera esperando que ocurriera algo malo. Pero poco a poco, día a día, empezó a confiar nuevamente. Establecimos rutinas. Desayuno juntos todas las mañanas, cena juntos todas las noches, tareas en la mesa de la cocina, películas los fines de semana, cosas normales, cosas aburridas, el tipo de cosas que las familias hacen sin pensar en ellas. Para nosotros eran todo. La inscribí en una escuela para sordos en Boise. Una verdadera escuela, una que celebraba el lenguaje de señas en lugar de suprimirlo. Una que veía su sordera no como una discapacidad, sino como una cultura, una comunidad, una identidad. Ella prosperó. En un año, tenía amigos, actividades y una vida que no se parecía en nada a la prisión de la que había escapado. Se unió al club de teatro,
Comenzó a aprender a pintar e incluso comenzó a enseñar lenguaje de señas básico a estudiantes oyentes que querían aprender. Papá, ella me hizo señas una noche, unos 18 meses después de que regresó a casa. Tengo algo que decirte. ¿Qué es? Estoy feliz. Una cosa tan simple. 2 palabras, pero llevaban el peso de todo lo que habíamos pasado. Yo también estoy feliz, cariño. Más feliz que nunca. Entonces ella me abrazó, simplemente me abrazó como solía hacerlo cuando era pequeña, antes de que el mundo intentara separarnos. La abracé y pensé en todos los años que había perdido, todos los cumpleaños que me había perdido, los momentos importantes que no había presenciado, los momentos cotidianos que otros padres tomaron por perdidos. Es cierto que no pude recuperar aquellos años, pero sí pude asegurarme de que los años venideros fueran diferentes. Y mi intención era hacer que cada uno de ellos contara. Todavía tengo ese vídeo guardado en mi teléfono. 17 segundos, el mensaje que lo cambió todo. A veces lo veo tarde en la noche cuando Josephine está dormida y la casa está en silencio. Observo las manos de mi hija moverse a través del lenguaje de señas que había practicado sola en su habitación, manteniendo vivo su lenguaje, manteniéndome viva en su memoria. Ella podría haberse rendido. Podría haber creído las mentiras que le dijo su madre. Podría haber dejado que me borraran de su vida. Pero no lo hizo porque sabía de alguna manera que yo todavía estaba allí, que todavía estaba esperando, que iría por ella si me diera una oportunidad. Así es como se ve la fe. No el tipo de relación que se encuentra en las iglesias, sino la que existe entre un padre y un hijo. El tipo que sobrevive a la distancia, al tiempo y a todas las mentiras que el mundo pueda arrojarle. La semana pasada, Josephine me preguntó algo. Papá, ¿crees que mamá alguna vez me amó? Estábamos sentados en el porche mirando la puesta de sol. Había aprendido a valorar estos momentos, los tranquilos, aquellos en los que no sucedía nada especial pero todo se sentía bien. Creo que ella te amó de la mejor manera que sabía. Firmé de nuevo. Pero algunas personas no saben amar sin condiciones, sin llevar cuentas. ¿Es por eso que me abandonó? Ella no te abandonó, cariño. Ella te perdió. Hay una diferencia. Josefina pensó en ello durante un rato. No la odio, finalmente firmó. Pensé que lo haría, pero no lo hago. Solo siento pena por ella. ¿Por qué? Porque ella se perdió todo esto. Josephine señaló el patio, la casa, la vida que habíamos construido. Extrañaba verme crecer. Ella extrañaba saber en quién me convertí. Y ahora va a pasar años en una celda extrañando aún más. Eso es muy maduro de tu parte. Lo aprendí de ti. Ella sonrió. Nunca me enseñaste a odiar. Acabas de enseñarme a firmar. Me reí. No pude evitarlo. Te enseñé mucho más que eso. Lo sé, pero la firma fue la parte importante. Así es como me mantuve conectado contigo. ¿Cómo me quedé yo? Ella tenía razón. El lenguaje no es solo comunicación. Es identidad. Es cultura. Es el hilo que nos conecta con las personas que más nos importan. Renata intentó cortar ese hilo. Intentaron borrarme de la vida de mi hija quitándole el lenguaje que compartíamos. Ella fracasó porque mi hija es más fuerte de lo que todos creían. Más inteligentes, más valientes, más resilientes. Sobrevivió a 5 años de aislamiento y abuso y salió del otro lado con su espíritu intacto. No podría estar más orgulloso si lo intentara. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué te conecta con las personas que amas? ¿Qué hilo, qué idioma, qué vínculo os mantiene unidos incluso cuando el mundo intenta separaros? Agárrate a ello. Sea lo que sea, lucha por ello porque las personas que te aman cuentan con esa conexión. Y a veces es lo único que los trae a casa. Deja un comentario y cuéntame tu historia. Leí cada uno de ellos. Si esto te conmovió, dale me gusta. Toma un segundo y significa el mundo. Y si quieres más historias como esta, historias reales sobre personas reales que se niegan a rendirse, suscríbete al canal.
Publicamos nuevas historias cada semana. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte ninguna. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Alguien que está luchando por mantenerse conectado con las personas que ama. Porque a veces 17 segundos pueden cambiarlo todo. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.